Una pregunta importante en este tiempo es ¿qué es el Evangelio? Si vamos a la definición más simple, el Evangelio es una buena noticia, o buenas nuevas. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra 115 veces, y en todas se ve conectada con el buen mensaje acerca de Jesucristo. En Lucas 2 del 8 al segundo podemos ver cómo el Evangelio fue anunciado por los ángeles. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los ángeles aquí dicen dos cosas principales. 1. Dios ha enviado al mundo a un Salvador, a Cristo el Señor, versículo 11. 2. Dios ha mostrado paz y buena voluntad para con los hombres, versículo 14. Cuando Dios anunció el nacimiento de Jesús le dijo estas cosas a José y María. Veamos Mateo 1 del 18 al 25, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vemos que este anuncio del ángel Gabriel es similar al de los ángeles a los pastores, Dios enviando a su Hijo para salvar al mundo de sus pecados. El Evangelio muestra el favor y la buena voluntad de Dios para con los hombres, Dios ya no tiene nada en contra del hombre sino que abrió un camino por medio de Jesucristo. En Romanos 1, 16-17 vemos, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, las buenas noticias acerca de Cristo para todo aquel que cree. En 2 de Corintios 5 del 17 al 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este Evangelio glorioso nos dice que Dios no tiene nada contra nosotros,
nuestros pecados no son tomados en cuenta porque en Cristo Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo, al poner nuestros pecados en él. El hombre no tiene que hacer nada, la buena voluntad de Dios está ya provista para él, solo debemos creerle para recibir de una vez y para siempre esa vida eterna que proveyó para nosotros.